Mi hermana abandonó a sus gemelos conmigo, diciéndome que volvería en unas semanas. Eso fue hace 3 años. Anoche recibí una notificación legal. Fernanda me demanda por la custodia de Diego y Sofía, alegando que soy una cuidadora temporal inadecuada, y que ella siempre tuvo la intención de regresar. Lo que no sabe es que tengo grabaciones de cada conversación donde me rogaba que me hiciera cargo porque no podía más, y documentos que prueban que nunca envió ni un peso para los gastos de sus hijos. El drama familiar estalló cuando abrí la puerta y la vi parada ahí, con un abogado a su lado y una sonrisa que no había visto en años. Los gemelos corrieron hacia mí, escondiéndose detrás de mis piernas al ver a esta mujer, que ya no reconocían como su madre. Fernanda los miró con una frialdad que me heló la sangre, y luego me extendió los papeles legales. Soy Esperanza, tengo 32 años, y durante los últimos 3 años he sido la única madre que Diego y Sofía han conocido realmente. Cuando Fernanda desapareció, yo era una mujer soltera con un trabajo estable como contadora, viviendo tranquila en mi departamento de 2 habitaciones. Nunca imaginé que terminaría criando a 2 niños que llegaron a mi puerta con una mochila cada uno y los ojos llenos de lágrimas, mientras mi hermana me gritaba que no podía más con esta responsabilidad. Esa primera noche fue un caos total. Diego, que entonces tenía 4 años, no paraba de preguntar cuándo volvería su mamá. Sofía, siempre más reservada, se quedó en silencio, aferrada a un peluche desgastado. Les preparé la cena con lo poco que tenía en casa, improvisé camas en mi sala y traté de explicarles que se quedarían conmigo por un tiempo. Fernanda había dicho que sería temporal, que solo necesitaba reorganizar su vida después de su divorcio con Roberto. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que aprender a ser madre de la noche a la mañana, levantarme a las 6 para prepararlos para el jardín, llevarlos corriendo después del trabajo, ayudarlos con las tareas, lidiar con las pesadillas de Diego y la ansiedad de Sofía. Mi rutina perfectamente organizada se convirtió en un huracán de responsabilidades que jamás había imaginado. Fernanda llamaba esporádicamente, siempre con promesas vacías. La próxima semana los recojo, decía, o solo necesito encontrar un lugar más grande. Pero las semanas se convirtieron en meses, y yo me fui adaptando. Cambié mi departamento por uno de 3 habitaciones, compré literas, juguetes, ropa. Poco a poco, mi vida giraba completamente alrededor de Diego y Sofía. El punto de quiebre llegó a los 6 meses, cuando Fernanda me confesó la verdad por teléfono. Estaba sollozando, completamente borracha, y me dijo que había conocido a un hombre mayor, Jorge, que tenía dinero pero que no quería niños en su vida. Me rogó que me quedara con los gemelos permanentemente, que era lo mejor para todos. Esa conversación la grabé, sin saber que algún día sería mi salvación. Los meses siguientes fueron de transformación total. Los niños empezaron a llamarme Mamá Espe, naturalmente, sin que yo se los pidiera. Diego dejó de preguntar por Fernanda, y Sofía comenzó a abrirse emocionalmente. Establecimos rutinas, tradiciones propias. Los domingos de películas, las tardes de deberes, las celebraciones de cumpleaños donde yo era la única familia presente. Durante todo este tiempo, Fernanda envió exactamente 3 mensajes. Uno en Navidad con una foto desde una playa en Cancún, otro en el cumpleaños de los gemelos con un escueto «Felicidades», y un tercero cuando se casó con Jorge, donde aparecía en un vestido carísimo sonriendo en una boda de lujo. Ni una sola vez preguntó cómo estaban sus hijos, qué necesitaban, o envió dinero para sus gastos. Yo documenté todo meticulosamente. Guardé cada recibo de gastos médicos, cada mensualidad escolar, cada compra de ropa y juguetes. Conservé las grabaciones de llamadas donde Fernanda me suplicaba que me hiciera cargo y donde admitía que no servía para ser madre. También guardé las fotos de los niños que le enviaba y que ella nunca contestaba, los videos de sus primeros pasos importantes que presenció conmigo, no con ella. La vida siguió adelante. Diego aprendió a andar en bicicleta conmigo sosteniéndolo. Sofía dijo sus primeras palabras completas después de meses de terapia del lenguaje que yo pagué. Ambos empezaron a destacar en el colegio, hicieron amigos, se integraron a una vida normal y estable. Para todos los efectos, yo era su madre. Y ellos eran mis hijos. El año pasado, las llamadas de Fernanda se volvieron más frecuentes, pero raras. Ya no hablaba de los niños, sino de sus problemas matrimoniales. Jorge había resultado ser controlador y celoso. Le había prohibido trabajar, manejar sus propias finanzas, incluso salir sola. Se había convertido en una esposa trofeo prisionera en una jaula dorada, y empezaba a darse cuenta de su error. Pero lo que realmente me puso en alerta fue una llamada que recibí hace 2 meses. Fernanda estaba llorando.
Me contó que Jorge la había amenazado con el divorcio si no probaba que podía ser una buena madre, trayendo a sus hijos a vivir con ellos. Al parecer, la familia de Jorge cuestionaba por qué él se había casado con una mujer que había abandonado a sus propios hijos. Fernanda necesitaba recuperar a Diego y Sofía para salvar su matrimonio. Esa noche no pude dormir. La idea de que quisiera usar a sus propios hijos como herramientas para arreglar su vida me enfureció como nunca antes. Los gemelos tenían ahora 7 años. Estaban perfectamente adaptados a su vida conmigo, y Fernanda pretendía arrancarlos de la única estabilidad que habían conocido por una razón puramente egoísta. Al día siguiente contraté a un abogado. Le expliqué toda la situación, le mostré mis grabaciones, documentos y evidencias del abandono. El abogado, un hombre mayor llamado Patricio, me tranquilizó. Me explicó que el abandono prolongado y la evidencia de que yo había asumido completamente la responsabilidad parental me daban una posición muy fuerte para obtener la custodia legal permanente. Iniciamos discretamente el proceso legal. Patricio me explicó que necesitaríamos demostrar 3 cosas: el abandono deliberado de Fernanda, mi capacidad como cuidadora principal, y que los intereses de los niños estaban mejor protegidos conmigo. Todo esto lo teníamos documentado hasta el más mínimo detalle. Pero Fernanda se me adelantó. Sus propios abogados debieron investigar mi situación, porque de repente apareció en mi puerta con esa demanda preventiva, tratando de pintarme como una secuestradora que había manipulado la situación para quedarse con sus hijos. La estrategia era clara: atacar primero para controlar la narrativa legal. Esa noche, después de que Fernanda se fue con sus amenazas legales, me senté con Diego y Sofía para una conversación que había temido durante meses. Les expliqué, con palabras que pudieran entender, que su madre biológica quería que fueran a vivir con ella y su nuevo esposo. La reacción de los niños fue inmediata y desgarradora. Diego se aferró a mí llorando y me dijo: «Pero yo no quiero irme contigo, mamá Espe. Esta es mi casa». Sofía, siempre más madura para su edad, me preguntó directamente: «¿La señora esa va a obligarnos a irnos?». Cuando les aseguré que haría todo lo posible para que se quedaran conmigo, ambos se tranquilizaron, pero esa noche los 3 dormimos juntos en mi cama, abrazados como si fuéramos a separarnos al amanecer. La guerra legal había comenzado, pero yo tenía algo que Fernanda no tenía: la verdad, la evidencia y el amor incondicional de 2 niños que me habían elegido como su madre mucho antes de que cualquier juez tuviera que decidirlo. Al día siguiente, Patricio me citó en su oficina con urgencia. Había revisado la demanda de Fernanda y su expresión era grave. «Esperanza, esto es más serio de lo que pensábamos», me dijo mientras extendía los documentos sobre su escritorio. «Tu hermana está alegando que tú la manipulaste psicológicamente para que abandonara a los niños y que has estado alienándolos contra ella sistemáticamente». La estrategia de Fernanda era diabólica. Había contratado a un bufete especializado en casos de custodia que cobraba $500 la hora, claramente financiado por Jorge. Sus abogados habían fabricado una narrativa donde yo era la villana, una mujer soltera y celosa que había aprovechado un momento de vulnerabilidad de una madre joven para robarle a sus hijos. Según su versión, ella había estado en terapia psicológica todo este tiempo, preparándose para recuperar a sus bebés. ¿Bebés?, le pregunté a Patricio indignada. «Tienen 7 años. No los ha visto en 3 años». Pero él me explicó que en casos de custodia, la manipulación emocional es una táctica común. Lo importante era que nosotros teníamos evidencia concreta, mientras que ella solo tenía palabras. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Roberto, el ex esposo de Fernanda y padre biológico de los gemelos. Su voz sonaba cansada pero determinada. «Esperanza, necesito hablar contigo. Sé lo que está haciendo Fernanda y no puedo permitirlo». Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Roberto había cambiado mucho. Se veía mayor, más delgado, con ojeras profundas. Me contó que había estado pagando manutención religiosamente todos estos años, pero que el dinero iba directo a una cuenta que Fernanda nunca usaba para los niños. «Yo pensé que el dinero era para Diego y Sofía», me dijo con vergüenza. «Fernanda me decía que vivían con ella, que tú solo los cuidabas ocasionalmente». La revelación me dejó sin aliento. Roberto había enviado $300 mensuales durante 3 años, creyendo que sus hijos vivían con su madre. Fernanda había estado estafando tanto a él como a mí, usando el dinero para sus propios gastos, mientras yo pagaba todo de mi bolsillo. «Tengo todos los comprobantes de transferencia», me aseguró Roberto, «y estoy dispuesto a testificar a tu favor». Pero había más.
Roberto me reveló que Jorge, el actual esposo de Fernanda, era un empresario inmobiliario con conexiones políticas importantes. Esperanza, este hombre está acostumbrado a comprar lo que quiere, incluyendo jueces. Fernanda no quiere a los niños por amor maternal, los necesita para mantener su estilo de vida. Jorge le ha dicho que si no demuestra que puede ser una madre ejemplar, la va a dejar sin nada. La presión aumentó cuando recibí una visita inesperada de los servicios sociales. Una trabajadora social llamada Patricia se presentó en mi casa para hacer una evaluación rutinaria del hogar, como parte del proceso legal. Era una mujer mayor, de expresión seria, que recorrió cada rincón de mi departamento con ojo crítico. Diego y Sofía estaban en el colegio, así que Patricia pudo inspeccionar libremente. Revisó sus habitaciones, la comida en la nevera, los certificados médicos en mi archivador, incluso mis recibos de servicios públicos. ¿Usted trabaja a tiempo completo?, me preguntó. ¿Quién cuida a los niños cuando no está? Le expliqué mi rutina. Trabajaba de 8 a 5, una vecina de confianza, la señora Carmen, los recogía del colegio y los cuidaba hasta que yo llegaba. Entiendo que usted no es la madre biológica, continuó Patricia con un tono que no me gustó. ¿Los niños expresan deseos de ver a su verdadera madre? La pregunta me molestó profundamente. Yo soy su verdadera madre en todo sentido que importa, le respondí firmemente. La mujer que los abandonó es solo su madre biológica. Patricia anotó algo en su libreta que me puso nerviosa. Antes de irse, me informó que regresaría la próxima semana para entrevistar a los niños individualmente. Es procedimiento estándar, me aseguró. Pero algo en su manera de decirlo me hizo sospechar que Fernanda había logrado influir de alguna manera en esta evaluación. Esa noche llamé a Patricio alarmada. Me confirmó mis peores temores. Esperanza, he investigado a esta trabajadora social. Patricia Morales ha estado involucrada en casos polémicos donde las decisiones favorecieron a familias con más recursos económicos. Es posible que Jorge haya encontrado una manera de presionarla. La situación se volvió más tensa cuando Fernanda comenzó una campaña en redes sociales. Creó perfiles públicos donde se presentaba como una madre luchando por recuperar a sus hijos secuestrados por una hermana manipuladora. Subía fotos viejas de cuando los gemelos eran bebés, acompañadas de textos desgarradores sobre el dolor de una madre separada de sus bebés. Lo más perturbador fue cuando empezó a aparecer en el colegio de Diego y Sofía. La directora me llamó preocupada para informarme que Fernanda había intentado retirar a los niños, alegando ser su madre. Por suerte, nuestros protocolos requieren autorización expresa de la persona registrada como tutora legal, que es usted, me explicó la directora. Pero la señora se puso muy agresiva cuando le negamos el acceso. Esa tarde, cuando fui a recoger a los gemelos, los encontré nerviosos y confundidos. Sofía me contó que la señora de las fotos había estado esperándolos en la reja del colegio, diciendo que era su mami verdadera y que pronto se irían a vivir a una casa grande con piscina. Diego estaba claramente asustado. Me preguntó si era verdad que iban a obligarlos a irse conmigo. La manipulación psicológica de Fernanda hacia los niños me indignó como nunca antes. Esa noche, después de acostarlos, llamé a Roberto desesperada. «Tienes que ayudarme a detener esto», le supliqué. «Está confundiendo a los niños, prometiéndoles cosas que no puede cumplir». Roberto me dio una noticia que cambió todo. «Esperanza, he estado investigando las finanzas de Jorge. Su empresa está en problemas serios. Tiene demandas millonarias de inversionistas estafados y está a punto de declararse en bancarrota. Fernanda no lo sabe, pero todo ese dinero que están gastando en abogados carísimos es dinero prestado. Jorge necesita desesperadamente una imagen pública limpia para salvar sus negocios, y recuperar a los niños es parte de esa estrategia». Esta información me dio una idea. Si Jorge estaba en problemas financieros, significaba que su influencia y capacidad de comprar favores era limitada. Además, si lográbamos exponer sus verdaderas motivaciones económicas, podríamos demostrar que el interés de Fernanda por los niños no era maternal sino puramente instrumental. Al día siguiente, Patricio me presentó a un investigador privado llamado Mauricio. Era un hombre discreto, especializado en casos de custodia, que había trabajado como detective policial durante 15 años. «Necesitamos documentar todo», me explicó Mauricio. «Cada vez que Fernanda haga algo inapropiado, cada contacto no autorizado con los niños, cada mentira que publique en redes sociales». Mauricio me enseñó a usar aplicaciones para grabar llamadas telefónicas y a documentar cualquier encuentro con Fernanda. También comenzó a seguir discretamente sus movimientos, fotografiando sus visitas no autorizadas al colegio
y recopilando evidencia de su campaña de manipulación en redes sociales. Mientras tanto, la evaluación de Patricia con los niños se acercaba. Practiqué con Diego y Sofía, no para coaching, sino para asegurarme de que entendieran que podían decir la verdad sin miedo. Solo digan cómo se sienten realmente, les repetí. Nadie puede obligarlos a mentir sobre sus sentimientos. La noche antes de la evaluación, Sofía se acercó a mí mientras preparaba la cena. «Mamá Espe», me dijo con esa seriedad que siempre me sorprendía en una niña de 7 años. «¿Qué va a pasar si la señora nos lleva con ella?» Le aseguré que haría todo lo posible para evitarlo, pero internamente sentía un miedo que nunca había experimentado. La posibilidad de perder a estos niños que se habían convertido en mi mundo entero me aterrorizaba. Diego, oyendo la conversación, se acercó y me abrazó fuerte. «Yo solo quiero quedarme contigo, mamá Espe. No me importa la casa grande con piscina. Mi casa es aquí». En ese momento supe que sin importar lo que costara, no iba a permitir que Fernanda destruyera la familia que habíamos construido. La guerra legal estaba escalando rápidamente, pero yo tenía algo que Fernanda no podía comprar ni manipular: el amor genuino de 2 niños que me habían elegido como su madre, y la determinación de protegerlos a cualquier costo. El día de la evaluación llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Patricia se presentó puntualmente a las 3 de la tarde, justo cuando los niños regresaban del colegio. Había preparado meticulosamente todo. Tenía listos los expedientes médicos, académicos, y todas las evidencias de mi cuidado hacia Diego y Sofía durante estos 3 años. Patricia comenzó entrevistando a Sofía en la sala mientras Diego esperaba en su habitación. Desde la cocina, donde fingía preparar merienda, pude escuchar fragmentos de la conversación. Sofía respondía con esa claridad que siempre la había caracterizado. «Sí, me gusta vivir aquí. Mamá Espe me ayuda con las tareas y me lee cuentos antes de dormir». Cuando Patricia le preguntó sobre Fernanda, Sofía fue brutalmente honesta. «No la recuerdo muy bien. Mamá Espe dice que es mi mamá de la barriga, pero yo solo conozco a mamá Espe como mi mamá verdadera». La trabajadora social anotó algo extensamente, pero su expresión no me daba pistas sobre si eso era positivo o negativo para nuestro caso. La entrevista con Diego fue más complicada. Él era más emotivo y se puso nervioso cuando Patricia comenzó a hacerle preguntas sobre sus sentimientos. «¿Te gustaría conocer mejor a tu mamá biológica?», le preguntó. Diego me miró confundido y respondió: «Pero yo ya conozco a mi mamá. Está ahí en la cocina». Patricia insistió: «Me refiero a la señora que te visitó en el colegio la semana pasada». Diego se encogió de hombros y dijo algo que me llenó tanto de orgullo como de terror. «Esa señora me da miedo. Dice que me va a llevar lejos de mamá Espe, pero yo no quiero irme. Esta es mi casa». Después de entrevistar a los niños, Patricia me pidió una conversación privada. Su actitud había cambiado. Parecía menos hostil, pero más seria. «Señora Esperanza, tengo que hacer algunas preguntas difíciles», comenzó. «¿Usted alguna vez ha hablado negativamente sobre la madre biológica de los niños en presencia de ellos?». La pregunta me ofendió. «Jamás», respondí firmemente. De hecho, durante los primeros meses constantemente les decía que su mamá los amaba y que volvería pronto. Fueron ellos quienes dejaron de preguntar por ella cuando se dieron cuenta de que no cumplía sus promesas. Patricia continuó: «¿Ha considerado usted que podría ser beneficioso para los niños tener una relación con su madre biológica, incluso si la custodia permanece con usted?». Esa pregunta me desconcertó porque sonaba como si estuviera evaluando mi flexibilidad, no mi capacidad maternal. «Por supuesto», mentí parcialmente. En realidad, después de ver cómo Fernanda había manipulado a los niños en el colegio, no creía que ningún contacto con ella fuera beneficioso, pero entendía que necesitaba sonar razonable. Siempre he estado abierta a que los niños conozcan a su madre biológica, pero bajo condiciones que no los confundan o los hieran emocionalmente. Antes de irse, Patricia me informó que emitiría su reporte en una semana. «También evaluaré el hogar de la madre biológica la próxima semana», añadió. «Es importante que tenga una perspectiva completa de ambas opciones para los menores». Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, Sofía me hizo una pregunta que me partió el corazón. «Mamá Espe, ¿la señora de la evaluación va a decidir si nos quedamos contigo?». Cuando le dije que había muchas personas involucradas en esa decisión, no solo Patricia, Diego se acurrucó más cerca de mí en la cama. «Pero tú vas a pelear por nosotros, ¿verdad?». «Con todo lo que tengo», le prometí, y esa promesa resonó en mi pecho como un juramento sagrado. 2 días después, Mauricio me llamó con información explosiva. Había estado vigilando la casa de Jorge y Fernanda, y había descubierto algo increíble. «Esperanza, tienes que ver estas fotos»,
me dijo emocionado. Jorge no solo está en problemas financieros, está siendo investigado por fraude inmobiliario. Hay una orden de allanamiento programada para la próxima semana. Las fotografías mostraban agentes gubernamentales realizando vigilancia discreta alrededor de la mansión de Jorge. Mauricio había logrado confirmar a través de sus contactos en la policía que Jorge estaba involucrado en un esquema de venta de propiedades inexistentes a inversionistas extranjeros. El FBI estaba construyendo un caso contra él por estafa millonaria. Esto cambia todo, me explicó Patricio cuando le mostré la evidencia. Si Jorge es arrestado antes de la audiencia de custodia, Fernanda perdería su apoyo financiero y su fachada de estabilidad económica, pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos parecer que estamos atacando su situación personal en lugar de defender los intereses de los niños. La estrategia de Patricio era brillante. No íbamos a mencionar la investigación criminal directamente, pero sí íbamos a cuestionar la estabilidad del entorno donde Fernanda pretendía llevar a los niños. Solicitaremos una evaluación de antecedentes penales de todos los adultos en el hogar propuesto, me explicó. Es un procedimiento estándar que ella no podrá objetar sin parecer sospechosa. Mientras tanto, las tácticas de Fernanda se volvieron más desesperadas. Comenzó a enviarme mensajes de texto diarios, alternando entre amenazas legales y súplicas emocionales. Esperanza, por favor, hablemos como hermanas, decía uno. Devuélveme a mis hijos y te prometo que podrás visitarlos cuando quieras. Al siguiente día enviaba, mis abogados dicen que vas a perder y que tendrás que pagar daños por secuestro de menores. Guardé cada mensaje como evidencia de su inestabilidad emocional, pero el que más me perturbó fue uno que recibí a las 2 de la madrugada. Estos niños son míos por derecho. Los traje al mundo y puedo hacer con ellos lo que quiera. Tú nunca serás su verdadera madre. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta viendo a Diego y Sofía dormir pacíficamente en sus camas, sus pequeños cuerpos relajados en la seguridad de su hogar. La idea de que alguien pudiera arrancarlos de esta tranquilidad para satisfacer su ego herido me llenaba de una furia que nunca había sentido antes. Al día siguiente recibí una llamada que lo cambió todo. Era Roberto, y sonaba alarmado. Esperanza, necesitas saber algo urgente. Fernanda me llamó anoche completamente histérica. Jorge la está presionando para que recupere a los niños inmediatamente, porque necesita que la investigación criminal se enfoque en otra cosa. Al parecer, si logra presentarse como un padre de familia ejemplar, recuperando a sus hijastros, puede mejorar su imagen pública antes del arresto. La conversación con Roberto me reveló la verdadera dimensión del plan de Jorge. No solo quería a los niños para mejorar su imagen, también planeaba usarlos como escudos emocionales durante el proceso legal. Fernanda me confesó que Jorge le dijo que si no recupera a los niños esta semana, la va a echar de la casa y cancelará el apoyo legal. Me contó Roberto con la voz quebrada. ¿Sabes qué significa esto?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Significa que van a intensificar las tácticas sucias. Jorge tiene suficientes conexiones para hacer que las cosas se pongan feas muy rápido. Necesitas prepararte para lo peor. Lo peor llegó esa misma tarde. Recibí una llamada de la directora del colegio de los niños, y su voz temblaba de indignación. Señora Esperanza, han llegado 2 oficiales de la policía con una orden judicial para retirar a Diego y Sofía. Dicen que hay una denuncia de secuestro de menores contra usted. Mi mundo se desplomó. Corrí al colegio como nunca había corrido en mi vida, llamando a Patricio desde el auto. Han conseguido una orden de emergencia, me gritó por teléfono. Jorge usó sus influencias para conseguir un juez que firmara una orden basada en la denuncia de Fernanda. Tenemos que llegar al colegio antes de que se lleven a los niños. Llegué al colegio al mismo tiempo que Patricio. En el estacionamiento estaban 2 patrullas, una ambulancia y un auto negro que reconocí como el de los abogados de Fernanda. Los oficiales estaban en la dirección, claramente confundidos por la situación, mientras la directora les explicaba que necesitaba confirmar la legitimidad de la orden. Patricio habló rápidamente con los oficiales mientras yo corrí hacia las aulas. Encontré a Diego y Sofía sentados en la oficina de la trabajadora social del colegio, confundidos y asustados. ¿Qué está pasando, mamá Espe?, me preguntó Diego con los ojos llenos de lágrimas. Los policías dicen que tenemos que irnos con la señora esa. En ese momento entró Fernanda, acompañada de un oficial y luciendo una sonrisa triunfante que me dio náuseas. Hola, mis amores, les dijo a los niños con una voz melosa que sonaba completamente falsa. Mamá vino a llevarlos a casa. Los gemelos se aferraron a mí inmediatamente, claramente aterrorizados. La trabajadora social del colegio, una mujer joven llamada Andrea, miraba la escena con horror evidente. «Oficiales», dijo con voz firme,
Estos niños están claramente angustiados. ¿No deberían considerar su bienestar emocional antes de proceder? Fue entonces cuando Patricio entró como un huracán, blandiendo documentos y gritando sobre procedimientos legales incorrectos. Esta orden es fraudulenta, declaró a los oficiales. Fue obtenida sin notificar a la parte demandada y sin considerar el bienestar de los menores. Exijo que se suspenda inmediatamente hasta que un juez superior pueda revisar el caso. La confusión fue total. Los oficiales, claramente incomodados por la situación, llamaron a su supervisor. Fernanda y sus abogados comenzaron a protestar violentamente, amenazando con demandas contra el colegio y contra los mismos policías. Mientras tanto, Diego y Sofía se aferraban a mí como si su vida dependiera de ello. El punto de inflexión llegó cuando Sofía, con esa valentía que siempre me había sorprendido, se dirigió directamente a uno de los oficiales. «Señor policía», le dijo con su vocecita clara, «yo no quiero irme con esa señora. Ella no es mi mamá es esta», y me señaló. «Por favor, no me obligue a irme». Diego, inspirado por su hermana, se acercó también. «Nosotros vivimos con mamá Espe. Esta es nuestra familia. La señora esa nos da miedo porque dice mentiras». El oficial mayor, un hombre que claramente tenía experiencia con casos familiares, miró a Fernanda con sospecha. «Señora, estos niños parecen tener una relación establecida con la demandada. ¿Usted ha vivido con estos menores recientemente?» Fernanda titubeó, y en esa titubeo todos vimos la mentira. «Bueno, he estado preparando todo para ellos. Es complicado, pero soy su madre, y tienen que venir conmigo». «¿Cuándo fue la última vez que pasó una noche completa con estos niños?», preguntó el oficial, y la pregunta cayó como una bomba en la habitación. Fernanda no pudo responder porque la respuesta era «nunca», en los últimos 3 años. Patricio aprovechó el momento. «Oficiales, solicito formalmente que se suspenda esta orden hasta que se pueda realizar una audiencia apropiada con ambas partes presentes. Estos niños están siendo traumatizados por un proceso legal irregular que no consideró su bienestar». Después de 15 minutos de consultas telefónicas, los oficiales decidieron suspender la ejecución de la orden hasta que un juez superior pudiera revisar el caso al día siguiente. Fernanda explotó en furia, gritando amenazas y acusaciones, pero sus abogados la calmaron rápidamente, claramente conscientes de que su comportamiento no estaba ayudando a su caso. Esa noche, en casa, después de que los niños finalmente se durmieron después de horas de pesadillas y preguntas, me senté con Patricio a planear nuestra estrategia para la audiencia del día siguiente. «Esperanza», me dijo con seriedad, «mañana es la guerra final. O ganamos definitivamente o lo perdemos todo». Sabía que tenía razón. Todo se decidiría en las próximas 24 horas, y yo estaba lista para dar la batalla más importante de mi vida. La audiencia de emergencia se programó para las 9 de la mañana en el juzgado familiar del centro. Esa noche apenas dormí 2 horas, repasando mentalmente cada argumento, cada pieza de evidencia que habíamos recopilado durante meses. Patricio me había advertido que el juez asignado, el honorable Miguel Herrera, era conocido por ser estricto pero justo, y que no toleraba manipulaciones legales. Diego y Sofía se quedaron con la señora Carmen, mi vecina de confianza, pero no antes de que ambos me abrazaran con una desesperación que me partió el alma. «Tráenos de vuelta a casa, mamá Espe», me susurró Sofía al oído. «No queremos irnos contigo». Esas palabras resonaron en mi mente durante todo el trayecto al juzgado. Al llegar, me sorprendió ver la cantidad de personas en la sala. Además de Fernanda y sus 3 abogados carísimos, estaba Jorge con un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Roberto también había venido, cumpliendo su promesa de testificar a mi favor. Mauricio, mi investigador privado, estaba sentado en la última fila con una carpeta gruesa de evidencias. Patricio había preparado nuestra presentación como una obra maestra. Comenzó estableciendo los hechos básicos del abandono, presentando las grabaciones donde Fernanda admitía que no servía para ser madre, y me rogaba que me hiciera cargo permanentemente. El sonido de la voz de mi hermana llorando y suplicándome que adoptara a sus hijos llenó la sala de una tensión palpable. Los abogados de Fernanda contraatacaron inmediatamente, alegando que esas grabaciones habían sido obtenidas sin consentimiento y que representaban momentos de crisis emocional temporal. «Su señoría», argumentó el abogado principal, un hombre mayor llamado Rodríguez, «mi clienta estaba pasando por una depresión postdivorcio y necesitaba tiempo para sanar. Eso no constituye abandono legal». Pero Patricio estaba preparado. «Su señoría,
No estamos hablando de días o semanas de crisis emocional, estamos hablando de 3 años completos sin contacto significativo, sin apoyo financiero y sin participación en la vida diaria de estos menores. Entonces presentó la evidencia más devastadora: los registros bancarios que mostraban que Fernanda había estado recibiendo pensión alimenticia de Roberto, pero nunca había gastado un centavo en los niños. La cara de Jorge se puso roja cuando Patricio reveló que Fernanda había usado el dinero de manutención para pagarse tratamientos de belleza, ropa de diseñador y viajes de lujo, mientras mi clienta gastaba sus propios ahorros en pagar colegio, médicos, ropa, comida y todo lo necesario para estos niños, explicó Patricio. La demandante usaba el dinero destinado a sus hijos para financiar su estilo de vida. Roberto tomó el estrado como testigo, y su testimonio fue demoledor. Con voz quebrada, explicó cómo Fernanda le había mentido durante 3 años, haciéndole creer que los niños vivían con ella cuando en realidad estaban completamente abandonados a mi cuidado. Me siento profundamente avergonzado, declaró. Confiaba en que el dinero que enviaba cada mes estaba ayudando a mis hijos, pero ahora me doy cuenta de que estaban sobreviviendo gracias a la generosidad de Esperanza. Cuando Roberto reveló que apoyaba completamente que yo obtuviera la custodia permanente, Fernanda saltó de su asiento gritando: «Tú no tienes derecho a decidir sobre mis hijos». El juez Herrera la miró con severidad y la conminó a mantener silencio o sería removida de la sala. Luego llegó el momento que había estado temiendo: mi propio testimonio. Patricio me había preparado para esto, pero estar bajo el escrutinio del juez y los abogados de Fernanda me puso increíblemente nerviosa. Cuando el juez me preguntó por qué creía que merecía la custodia, respondí con la verdad más pura que conocía: Su señoría, no busco la custodia porque creo que la merezco, sino porque estos niños merecen estabilidad, amor incondicional y un hogar donde nunca tengan que preguntarse si van a ser abandonados otra vez. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Durante 3 años, he sido la única constante en sus vidas. He estado ahí para cada pesadilla, cada logro escolar, cada rodilla raspada, cada momento de alegría y tristeza. El abogado Rodríguez intentó hacerme quedar mal durante el contrainterrogatorio. Señora Esperanza, ¿no es cierto que usted aprovechó la vulnerabilidad de su hermana para quedarse con sus hijos porque usted no podía tener los suyos propios? La pregunta era cruel y calculada para herirme, pero Patricio me había preparado para esto. No, señor, nunca quise quedarme con los hijos de nadie. Yo tenía una vida tranquila y ordenada antes de esto. Pero cuando 2 niños llegaron a mi puerta llorando y asustados, no iba a cerrarles la puerta en la cara. Y cuando su madre me rogó que me hiciera cargo porque ella no podía, asumí esa responsabilidad con amor. Entonces Patricio jugó su carta maestra: la evaluación psicológica que habíamos solicitado para Fernanda. Mauricio había descubierto que Fernanda había estado en terapia psicológica, pero no por las razones que alegaba. Los registros médicos, obtenidos legalmente a través de citación judicial, revelaban que había sido tratada por trastorno narcisista de personalidad y incapacidad para formar vínculos afectivos estables. Su señoría, declaró Patricio, la evidencia médica demuestra que la demandante no solo abandonó a sus hijos por conveniencia, sino que carece de la capacidad psicológica fundamental para ser una madre responsable. Jorge finalmente explotó. Se levantó de su asiento y gritó: «Esto es una persecución. Solo queremos darle a esos niños una vida mejor, con recursos que esta mujer nunca podrá proveer». Su arrebato fue exactamente lo que Patricio había estado esperando. Inmediatamente solicitó que Jorge fuera considerado como testimonio de carácter, y el juez aceptó. Bajo juramento, Jorge fue obligado a revelar su situación financiera real. Cuando Patricio le preguntó sobre la investigación del FBI por fraude inmobiliario, Jorge intentó negarlo, pero Mauricio presentó documentos oficiales que confirmaban que estaba bajo investigación federal y que sus bienes estaban en proceso de congelamiento. Así que, resumió Patricio, la demandante quiere llevarse a estos niños a un hogar donde el proveedor principal está enfrentando cargos criminales federales y donde sus recursos económicos van a desaparecer en cuestión de semanas. El momento más impactante llegó cuando el juez decidió escuchar directamente a los niños. A pesar de ser menores, Diego y Sofía tenían 7 años, y el juez consideró que tenían edad suficiente para expresar sus preferencias. Los trajeron al juzgado con una trabajadora social especializada en menores. Cuando Diego entró a la sala y me vio, corrió directamente hacia mí, ignorando completamente a Fernanda. El juez le hizo preguntas simples. ¿Con quién te sientes más seguro? ¿Dónde consideras que está tu hogar? Las respuestas de Diego fueron devastadoras para el caso de Fernanda. Mi hogar está con mamá Espe. Ella es mi mamá de verdad. La otra señora me da miedo porque dice que me va a llevar lejos. Sofía fue aún más contundente.
Cuando el juez le preguntó si entendía que Fernanda era su madre biológica, respondió con una claridad que dejó a todos en silencio. Sí, señor juez, pero mamá Espe es quien me cuidó cuando estaba enferma, quien me enseñó a leer, quien me abraza cuando tengo pesadillas. La otra señora solo aparece cuando quiere algo. El juez Herrera le preguntó a Sofía qué sentiría si tuviera que irse a vivir con Fernanda. La respuesta de mi niña me partió el corazón y selló el destino del caso. Me sentiría como cuando era muy pequeñita y lloraba porque tenía hambre y nadie venía. No quiero sentirme así otra vez. Fernanda comenzó a llorar dramáticamente, pero sus lágrimas parecían calculadas, especialmente cuando se dio cuenta de que el juez no estaba siendo influenciado por su actuación. Jorge intentó acercarse a los niños, pero tanto Diego como Sofía retrocedieron instintivamente, buscando refugio detrás de mi silla. El golpe final vino cuando Patricio presentó la evidencia más reciente. Grabaciones de las amenazas que Fernanda me había enviado por mensaje de texto, incluyendo aquella donde decía que los niños eran suyos por derecho, y que podía hacer con ellos lo que quisiera. El juez leyó estos mensajes en voz alta, y su expresión se endureció visiblemente. Además, su señoría, continuó Patricio, tenemos evidencia de que la demandante ha estado acosando a los menores en su escuela, prometiéndoles cosas materiales para manipular sus emociones, y creando una campaña de difamación en redes sociales que expone privacidad de los niños sin su consentimiento. Los abogados de Fernanda intentaron un último argumento desesperado, que los niños habían sido alienados contra su madre biológica y que necesitaban terapia familiar para reparar el vínculo roto. Pero Patricio destruyó este argumento presentando las evaluaciones psicológicas de Diego y Sofía, realizadas por profesionales independientes, que mostraban niños emocionalmente estables y felices, sin signos de manipulación o alienación. Su señoría, declaró Patricio en su argumento final, estos niños no han sido alienados contra nadie. Simplemente conocen la diferencia entre abandono y amor, entre promesas vacías y cuidado real, entre una madre que los usa como herramientas y una madre que los ama incondicionalmente. El juez Herrera se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como años. Durante este tiempo, Fernanda y Jorge se sentaron en silencio, claramente conscientes de que las cosas no habían salido como esperaban. Roberto se acercó y me dio un abrazo, susurrándome: independientemente de lo que decida el juez, quiero que sepas que eres la mejor madre que Diego y Sofía podrían haber tenido. Cuando el juez regresó, su expresión era seria pero decidida. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, he escuchado a todas las partes involucradas y he considerado primordialmente el bienestar superior de los menores Diego y Sofía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía escucharlo. En primer lugar, continuó el juez Herrera, encuentro que la demandante, Fernanda, abandonó efectiva y voluntariamente a sus hijos menores por un periodo de 3 años. Este abandono no fue temporal ni circunstancial, sino deliberado y sostenido. La evidencia de grabaciones, registros financieros y testimonios demuestra claramente que la demandante renunció activamente a sus responsabilidades parentales. Fernanda comenzó a sollozar, pero Jorge la mantuvo en silencio, probablemente consciente de que cualquier interrupción empeoraría las cosas. En segundo lugar, prosiguió el juez, encuentro que la demandada, Esperanza, no solo asumió voluntariamente el cuidado completo de los menores, sino que lo hizo de manera ejemplar. Los niños han prosperado bajo su cuidado, mostrando estabilidad emocional, rendimiento académico excelente y vínculos afectivos saludables. El juez hizo una pausa y miró directamente a Fernanda. Además, la evidencia presentada sugiere que el interés renovado de la demandante en obtener custodia no está motivado por el bienestar de los menores, sino por consideraciones externas relacionadas con su situación matrimonial y las dificultades legales de su esposo. Por tanto, declaró finalmente el juez Herrera, otorgo la custodia legal permanente y completa de los menores Diego y Sofía a Esperanza. Además, debido a la evidencia de abandono deliberado y las recientes acciones de acoso hacia los menores, los derechos parentales de Fernanda quedan terminados permanentemente. La sala explotó. Fernanda gritó como una banshee. Jorge comenzó a amenazar con apelaciones, y los abogados trataron de calmar la situación. Pero yo solo podía enfocarme en una cosa. Había ganado. Mis niños estaban seguros para siempre. Patricio me abrazó fuertemente. Lo logramos, Esperanza. Lo logramos. Roberto también se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por darles a mis hijos lo que yo no pude darles.
una madre que los ama más que a su propia vida. Pero el juez no había terminado. Adicionalmente, anunció, elevando la voz sobre el caos, ordeno que la demandante se abstenga de cualquier contacto con los menores o con la nueva tutora legal. Cualquier violación de esta orden resultará en arresto inmediato. Cuando salimos del juzgado, me sentía como si fuera a desmayarme de alivio y agotamiento. Patricio me explicó que Jorge y Fernanda probablemente apelarían, pero que con la terminación de derechos parentales y toda nuestra evidencia, era virtualmente imposible que ganaran. Además, añadió con una sonrisa que no había visto en meses, tengo la sensación de que Jorge van a estar demasiado ocupado lidiando con el FBI como para gastar más dinero en abogados de familia. Corrí de vuelta a casa donde la señora Carmen estaba cuidando a Diego y Sofía. Cuando abrí la puerta, ambos niños corrieron hacia mí gritando, «¡Mamá Espe! ¡Mamá Espe!». Los levanté a ambos, aunque ya estaban grandes para cargarlos juntos, y les susurré al oído. «Ya está, mis amores. Ya nadie puede separarlos de mí. Somos familia para siempre». Esa noche, mientras leía cuentos a mis hijos antes de dormir, porque ahora eran legalmente mis hijos, Sofía me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «Mamá Espe, ¿ahora tengo permiso de decirle a todo el mundo que eres mi mamá de verdad?» «Sí, mi amor», le respondí con la voz ahogada por la emoción. «Ahora pueden decirle a todo el mundo que somos familia de verdad». Diego, siempre más directo, declaró, «Yo siempre supe que eras mi mamá de verdad. Las mamás de verdad no se van». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, con Diego y Sofía acurrucados a mis lados, seguros para siempre en el hogar que habíamos construido juntos. 6 meses después de ganar la custodia, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Diego y Sofía no solo habían prosperado académicamente, sino que por primera vez en años se comportaban como niños normales, sin ansiedad, sin miedo a ser abandonados, sin preguntar constantemente si iban a quedarse conmigo para siempre. El proceso legal había tenido consecuencias devastadoras para Fernanda y Jorge, exactamente como Patricio había predicho. Jorge fue arrestado por el FBI 3 semanas después de perder el caso de custodia. Los cargos incluían fraude inmobiliario, lavado de dinero y estafa de inversionistas por más de $15 millones. Su imperio financiero colapsó completamente cuando se congeló todos sus bienes. Fernanda, sin el respaldo económico de Jorge, se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento en un barrio marginal. Su estilo de vida de lujo desapareció de la noche a la mañana. Mauricio, mi investigador privado, me mantenía informada de su situación no por crueldad, sino porque necesitábamos asegurar que cumpliera con la orden de no contacto. La transformación de Fernanda fue brutal. La mujer que había usado ropa de diseñador y vivido en una mansión ahora trabajaba en un restaurante de comida rápida para pagar el alquiler. Sus redes sociales, que antes mostraban una vida de lujo constante, ahora estaban llenas de posts amargos sobre la injusticia del sistema y teorías conspiranoicas sobre cómo yo había manipulado a los jueces. Roberto me contactó para informarme que Fernanda había intentado acercársele nuevamente, pero esta vez buscando dinero prestado. Me pidió $50,000 para empezar de nuevo. Me contó durante una de nuestras llamadas mensuales. Cuando le dije que no, me acusó de haberme aliado contigo para destruir su vida. La mujer está completamente desconectada de la realidad. Diego y Sofía ocasionalmente preguntaban por la señora que decía ser su mamá, pero sin angustia emocional. Era más bien curiosidad infantil sobre alguien que había sido parte de un periodo confuso de sus vidas. Cuando les expliqué que esa señora estaba aprendiendo a vivir sola y que probablemente no la verían más, ambos parecieron aliviados. Mi relación con Roberto se había fortalecido enormemente. Él venía a visitarnos cada 2 semanas y había desarrollado una relación paternal genuina con los niños por primera vez en sus vidas. Es extraño, me confesó durante una de sus visitas, pero siento que conozco más a mis hijos ahora que cuando estaba casado con Fernanda. Ella siempre los usaba como herramientas para conseguir lo que quería de mí. Patricio se había convertido en algo más que nuestro abogado. Era prácticamente familia. Nos acompañó cuando oficialicé legalmente el cambio de apellido de los niños al mío, un proceso que ellos habían solicitado específicamente. «Queremos llamarnos como tú, mamá Espe», había dicho Sofía, «para que todo el mundo sepa que somos tu familia». El día que Diego y Sofía se convirtieron oficialmente en Diego Esperanza Morales y Sofía Esperanza Morales fue uno de los más emotivos de mi vida. En el juzgado, el mismo juez Herrera que había otorgado la custodia presidió la ceremonia. Cuando les preguntó si entendían lo que significaba cambiar sus apellidos,
Diego respondió con su honestidad característica. Significa que ya nadie puede decirnos que no pertenecemos a mamá Espe. Pero la verdadera prueba de que habíamos sanado como familia llegó 6 meses después, cuando Sofía se enfermó gravemente con neumonía. Durante sus 3 días en el hospital, tanto Diego como yo prácticamente vivimos en su habitación. En ningún momento los niños pidieron o mencionaron a Fernanda. Para ellos, su familia éramos Roberto, Patricio, la señora Carmen y yo. Los vínculos que habíamos forjado eran inquebrantables. Roberto había comenzado a enviar la pensión alimenticia directamente a una cuenta que abría específicamente para los gastos de los niños. Pero más importante que el dinero era su presencia emocional. Se había convertido en el abuelo que Diego y Sofía nunca habían tenido, y en el padre que había aprendido a hacerlo demasiado tarde para su primer matrimonio, pero justo a tiempo para esta nueva configuración familiar. Un año después del juicio, recibí una llamada inesperada que me heló la sangre. Era la policía local informándome que Fernanda había sido arrestada por acoso y violación de la orden de restricción. Aparentemente, había estado vigilando el colegio de los niños desde un auto estacionado al otro lado de la calle durante varios días. Cuando la arrestaron, tenía en su auto fotografías de Diego y Sofía que había tomado sin autorización, así como documentos donde había estado planificando un rescate de sus hijos. En su apartamento, la policía encontró un altar extraño con fotos de los gemelos rodeadas de velas y notas, donde se refería a mí como la bruja que robó a mis bebés. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal reveló que Fernanda había desarrollado una psicosis completa. Ya no veía a Diego y Sofía como individuos, sino como extensiones de sí misma que le habían sido injustamente arrebatadas. Su desconexión de la realidad era tan severa que genuinamente creía que los niños estaban siendo mantenidos contra su voluntad y que algún día vendrían corriendo de vuelta a ella. El psiquiatra forense recomendó internamiento psiquiátrico involuntario. Fernanda fue declarada mentalmente incompetente y enviada a una institución estatal por tiempo indefinido. Cuando Patricio me informó de esta decisión, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque mis hijos estaban definitivamente seguros. Tristeza porque mi hermana había destruido su propia vida tan completamente. Diego y Sofía nunca supieron los detalles de la vigilancia o el arresto. Les expliqué simplemente que la señora que los confundía estaba recibiendo ayuda de doctores y que no podría molestarlos nunca más. Ambos asintieron y siguieron con sus actividades normales, como si acabáramos de discutir el clima. 2 años después del juicio, nuestra vida había encontrado un ritmo hermoso y estable. Diego había desarrollado una pasión por el fútbol y jugaba en el equipo de su escuela. Sofía se había convertido en una lectora voraz y había ganado varios concursos de escritura infantil. Ambos eran estudiantes excelentes, niños socialmente ajustados, y habían desarrollado personalidades fuertes y seguras. Roberto se mudó a una casa más cerca de nosotros para poder estar más presente en la vida diaria de los niños. Había encontrado un balance hermoso entre ser una figura paterna y respetar completamente mi autoridad como madre. Los domingos familiares se convirtieron en tradición. Roberto cocinaba, yo ayudaba con las tareas de los niños, y pasábamos el día como la familia no tradicional pero completamente funcional que habíamos llegado a ser. El último capítulo de la saga de Fernanda llegó cuando recibí una carta del hospital psiquiátrico informándome que había muerto de una sobredosis accidental de medicamentos. Aparentemente, había estado guardando sus píldoras durante semanas antes de tomar una cantidad letal. No dejó nota suicida, pero tampoco había signos de que fuera accidental. No sentí tristeza por Fernanda cuando murió. Ese proceso de duelo había ocurrido años antes, cuando se convirtió en una amenaza para mis hijos. Lo que sentí fue un cierre definitivo. La mujer que había dado a luz a Diego y Sofía había muerto mucho antes que su cuerpo físico. La persona que intentó arrebatarme a mis hijos era una extraña que llevaba el rostro de mi hermana. Decidí no contarles a los niños sobre la muerte de Fernanda inmediatamente. Consulté con el psicólogo infantil que los había estado viendo ocasionalmente, y él recomendó esperar hasta que fueran mayores para entender conceptos más complejos sobre enfermedad mental y muerte. En el funeral de Fernanda, que se realizó sin fanfarria en un cementerio público, solo estuvimos Roberto y yo. Jorge seguía en prisión federal, cumpliendo una sentencia de 15 años. No había otros familiares que hubieran mantenido contacto con Fernanda después de su colapso mental. Murió como había vivido sus últimos años, completamente sola y desconectada de cualquier amor genuino. Mientras veía bajar el ataúd de mi hermana a la tierra, pensé en las decisiones que nos habían llevado a ese momento. Fernanda había elegido el egoísmo sobre el amor, la apariencia sobre la sustancia, la manipulación sobre la honestidad.
Había tenido múltiples oportunidades de elegir a sus hijos, de elegir ser una madre real, pero siempre había elegido su propia conveniencia. Yo, por el contrario, había elegido el amor incondicional sobre la comodidad personal, la responsabilidad sobre la libertad, el sacrificio sobre el egoísmo, y esas decisiones me habían dado la familia más hermosa que podría haber imaginado. Esa noche, después del funeral, llegué a casa donde Diego y Sofía estaban haciendo tareas con la señora Carmen. Cuando me vieron, corrieron a abrazarme como siempre hacían, sin saber que acababan de convertirse oficialmente en huérfanos de madre biológica. Pero no importaba, porque tenían algo mucho más valioso. Una madre que había elegido amarlos por encima de todo. ¿Cómo estuvo tu día, mamá Espe?, me preguntó Sofía, ahora de 9 años y más perceptiva que nunca. Fue un día de cierre, mi amor, le respondí honestamente. Un día donde se terminaron algunas cosas tristes del pasado. Diego, siempre pragmático, preguntó. ¿Eso significa que ahora podemos ser felices para siempre? Me reí y los abracé más fuerte. Eso significa que ya éramos felices para siempre, y ahora nadie puede cambiar eso. Fernanda había perdido todo: sus hijos, su dinero, su cordura y finalmente su vida. Había apostado todo a un juego donde el premio era la custodia de niños que no amaba realmente, y había perdido porque nunca entendió que el amor verdadero no se puede falsificar ni comprar. Yo, en cambio, había ganado todo lo que realmente importaba: una familia construida sobre bases sólidas de amor, respeto y compromiso genuino. Diego y Sofía no eran míos por accidente o por derecho biológico. Eran míos porque habíamos elegido amarnos mutuamente cada día durante años. La justicia, a veces, toma tiempo en llegar, pero cuando llega, es completa y definitiva. Fernanda recibió exactamente lo que había sembrado: abandono, soledad y vacío. Nosotros cosechamos lo que habíamos cultivado juntos: amor, seguridad y felicidad verdadera. Al final, la mujer que había abandonado a sus gemelos conmigo había perdido todo, mientras que la mujer que los había amado incondicionalmente había ganado una familia para toda la vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.